Bueno, y después de mucho tiempo de estar el proyecto en la Cámara de Diputados con ya media sanción de senadores, aparentemente comienza a haber voluntad política de la oposición que en la sumatoria de dos bloques hacen una mayoría para dar quórum y empezar en el tratamiento en comisiones del proyecto de reforma de la Constitución. Vamos a hablar de este proyecto en particular, de la necesidad de la reforma de la Constitución y de la experiencia que hay en personas que han trabajado como convencionales constituyentes en la última reforma de la Constitución provincial hace ya bastante tiempo. Vamos a hablar con una persona que conoce además de su profesión la temática. Nos acompaña el doctor Guillermo Rosales. Muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y buenas noches a todos los televidentes de este programa que a tanto bien le hace a la provincia en la información. Bueno, ¿cómo ve usted este proceso que se está desarrollando en la provincia en torno a la propuesta de la reforma? Digo, en general, el proceso de, digamos, de instalación y de debate para armar el temario y luego lo que hace específicamente a la cuestión legislativa. Bueno, lo considero, aunque no con la rapidez que tal vez debió dársele y con la importancia por parte de la legislatura. La gobernadora el año pasado, en septiembre, lanza esta idea a la comunidad catamarqueña en forma que yo entiendo trascendente, porque no solo en aspectos políticos, institucionales, económicos y sociales, sino también culturales y de raíces profundas de los catamarqueños implicaba este proyecto de reforma. Y es verdad, como dicen ustedes, yo he sido miembro informante de la Constitución de 1988, es decir, quienes sistematizamos esta Constitución, la actual Constitución. Y está claro que hacía falta una reforma, y la visión que tuvo nuestra gobernadora al presentar ese proyecto en el Cine Teatro Catamarca fue muy importante. Y es auspicioso que los legisladores, los diputados, porque los senadores tengo entendido que ya aprobaron este proyecto, claro, se aboquen al estudio. Es de características no políticas, hacia el presente y al porvenir de los catamarqueños. Y no es un proceso de características ideológicos, es un proceso de modernización de instituciones, es un proceso de modernización de la economía, es un proceso de modernización de derechos ya conseguidos a nivel nacional y que es necesario sistematizarlo en nuestra nueva Constitución. Claro. Bueno, esta es la idea de nuestra gobernadora. Bueno, usted marca una diferencia grande o una disidencia grande con el discurso del arco opositor que apuntaban que este no era un buen año para encarar una reforma constitucional porque era un año político. ¿Usted entiende que no debería esta cuestión de la política y de la ideología incidir en un proceso como de la reforma de la Constitución? De modo alguno, fíjese, tanto es así que en algo menor de trascendencia, pero importante finalmente para la política y las instituciones democráticas, como ha sido la ley de paso, resistida y requerida desde el 1 de mayo del año 2014 por la gobernadora cuando anunció su remisión a la legislatura de este proyecto, y aprobado entre gallos y medianoche, último momento. No obstante, demostró un proceso de democratización de los partidos de gran avanzada y de gran importancia. Ergo, yo creo que con la Constitución hay una actitud de mucha mezquindad y de poca visión de la clase dirigente opositora catamarqueña para entender que este proceso hay que debatirlo. Con la experiencia que tienen, bueno, de aquella otra reforma, ¿qué características tiene que tener la coyuntura? Digamos, la coyuntura política, social, para lograr, digamos, una reforma que, bueno, que sea acabada, que sea sólida, digamos. Mire, esto se puede tener una visión de características históricas o de características filosóficas o de características meramente políticas. Lo que la gobernadora plantea es que estamos planteó en septiembre que estamos en un momento bisagra. Que hay una serie de derechos incorporados al contexto nacional, hay derechos, insisto, económicos, sociales, culturales, políticos, etcétera, que requieren ser reconocidos en nuestra Constitución. Nos encontramos en un proceso de intensos cambios y transformaciones. Y estos procesos de intensos cambios y transformaciones, que tal vez no se perciben con la profundidad del caso, deben ser sistematizados en una norma fundacional como la Constitución.
cuando ella propuso la discusión del sistema bicameral o unicameral, cuando propuso el tema de los pueblos aborígenes, cuando propuso el tema de las regalías mineras, cuando propone el tema de la justicia, etcétera, etcétera. Es decir, hay elementos de muchísima envergadura que a la sociedad catamarqueña la modernizarían. La harían mucho más en el plano y en la visión que ella tiene de integración, de complementación de nuestros pueblos, de acabar con una capital parasitaria y un interior semiabandonado. Es decir, esto hay una visión en la Constitución. Claro. Con propuestas que además son muy del corte práctico, o sea, no es una cuestión meramente, digamos, de ideología o de pronunciamiento discursivo, digo, por ejemplo, la carrera administrativa para los empleados públicos. Por supuesto, claramente, por eso digo, en la Constitución usted tiene una parte dogmática y tiene una parte de carácter programática y otra operativa. Y todo lo que es institucional sobre facultades de los poderes del Estado. Y en esto hay que entender que tenemos que modernizarnos. Estamos en procesos de profundas transformaciones y de características prerevolucionarias. Y esto, si no se entiende, la democracia necesita esa vigorización permanente a través de normas de actualización que la gobernadora advirtió hace más de un año y que la sometió a consideración del pueblo, y no usando otro instrumento que tenía a su alcance, como consultas populares no vinculantes o vinculantes, claro, que podría haber sido convocado el pueblo de la provincia a tal decisión, cuando mayoritariamente, según lo que se dice en el ambiente, por lo menos mediático y político, la sociedad catamarqueña aspiraba a ese tipo de reformas que la gobernadora había propuesto. Uno, cuando contempla el proceso de legitimación de la propuesta de reforma constitucional, de alguna manera observa, le pregunto su opinión sobre esto, que el gobierno ha cumplimentado todos los pasos a seguir, digamos, para que el debate sea lo más fructífero posible. En tanto, creó la Comisión de Participación Ciudadana para la Reforma Constitucional, cuyo órgano de aplicación era el Ministerio de Gobierno y Justicia, con toda una serie de entidades representativas de la sociedad catamarqueña. Iban por los distintos campos sociales, por los distintos sectores sociales consultando, de manera que el proceso sea lo más participativo posible. O sea, la propuesta llega con mucha legitimidad al Poder Legislativo. Absolutamente. Es excelente el trabajo previo que existió. Es una propuesta amplia, generosa, realizada en septiembre. A partir de allí, un debate con todas las instituciones, organizaciones, partidos políticos, difundida en todo el ámbito territorial de la provincia. Claro. Y luego la gobernadora lo sistematiza y las comisiones respectivas a través del Ministerio Político la propone y en diciembre la anuncia esa remisión de ese proyecto con instituciones importantes del medio, como la propia Universidad Nacional de Catamarca, entre claro, otras instituciones muy importantes que participaron. Y bueno, y la somete obviamente a la consideración del poder político, que es el poder legislativo. Pero ella, vuelvo a insistir, tiene recursos en forma directa, que nuestra Constitución lo permite, a cuales puede reclamar del pueblo de la provincia si va a cometer el desafío de poner la Catamarca, claro, en el camino de las transformaciones y de los procesos que ya se han dado en otros lugares del país y en la propia nación argentina, ¿no? Al día de hoy parece que ha habido un cambio de actitud en la Cámara de Diputados. Es decir, de no tratarlo, empezó como a cambiar un discurso, digo, desde los bloques opositores, que son oficialismo en la Cámara de Diputados porque presiden. Pero hubo un cambio discursivo, ¿no? Como que empezaron a ablandar esa postura y a decir, bueno, va a empezar el trabajo al menos de debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿no? Y que sería muy necio no entenderlo a los mensajes, claro, del pueblo. Yo creo que parte también del importante triunfo preliminar del Frente para la, claro, Victoria el 9 de agosto es haber entendido que Lucía Corpazzi es la nueva política, que haga un tiempo que ha terminado, una forma de hacer política que ha terminado, y también tal vez unas clases dirigentes en todos los niveles, de los que fuimos y de los que todavía algunos tienen su vigencia, que deberán dar paso a generaciones más jóvenes y con una visión mucho más
moderna y revolucionaria y transformadora para Catamarca. Claro. En términos de construcción de consenso, y usted con su experiencia podrá en todo caso visualizar la situación. Por un lado, da la impresión de que con un buen resultado electoral en octubre, el Frente para la Victoria PJ podría recuperar una mayoría en la Cámara de Diputados y tener entonces la facilidad para la tramitación del tratamiento legislativo. Ahora, tampoco es bueno el vacío de la oposición en el tratamiento, porque si una oposición desaparece por ausencia de representación o por voluntad propia de hacerle vacío al debate, tampoco colabora, ¿no? con el trabajo para un resultado legítimo, digamos. Claro, bueno, esa es la legalidad. La legalidad tiene previsto en la Constitución un método de mayorías calificadas para obtener una reforma constitucional. Ahora, la legitimidad, claro, la gobernadora tiene instrumentos como son las consultas populares, que ya en otras oportunidades han sido utilizadas en la provincia y que pueden ser vinculantes o no vinculantes. Es decir, vinculantes en el sentido que tendría que ser una ley que se aprueba por mayoría y no vinculante un simple decreto del Poder Ejecutivo, claro, en la cual el pueblo de la provincia, con toda su libertad, y el gobernador tiene derecho a hacerlo, a preguntarle si desean o no modernizar sus instituciones, que no haya más reelección indefinida, claro, que se acaben los privilegios de la política, que es decir, es una gobernadora que vino a hacer esto. Y yo creo que por eso la votó el pueblo catamarqueño en marzo del 2011, y por eso probablemente la vuelva a votar el 25 claro, de octubre. Y según su visión, si bien ambos caminos son igualmente legales, ¿piensa que alguno puede tener, digamos, un cuerpo de legitimidad superior sobre el otro, de lograr los consensos en el Poder Legislativo, o ir directamente a preguntarle a la sociedad a través de una consulta popular? Que si el Poder Legislativo no... Estos son decisiones políticas, sí, obviamente. Por supuesto. El ámbito de los asesores de la señora gobernadora, quienes podrán aconsejarle o no, su propia decisión. Pero si no funcionan los organismos, los pasos legales, hay oportunidad de pedir la legitimidad por parte del pueblo, que es también parte de la legalidad, porque nuestro sistema lo contempla de esta forma. No es que nos apartaríamos del sistema. Y yo creo que al Poder Legislativo no le quedaría otra que aprobar, pero no tenga duda que el resultado electoral de las primarias del 9 de agosto y probablemente el resultado vaya contra la momificación, porque en Catamarca es clara la momificación de los partidos políticos en figuras ya de 20, 30 años de vigencia que atrasan. Y el único elemento nuevo que tiene la política catamarqueña es Lucía Corpazzi. No existe otro. Y la reforma que se propone, en todo caso. Obviamente, lo que ella representa. Es por eso que el pueblo vota lo que vota. No se equivocan. La reforma, de alguna manera, lejos de culminar un proceso institucional, sería un gran disparador de múltiples procesos institucionales. Totalmente, absolutamente. Es decir, sería el primer gran paso de una reforma. Acuérdese sobre las instituciones, sobre el sistema. Tenemos que dar un debate si el sistema es unicameral o bicameral. Claro. Tenemos que darnos un debate sobre la integración provincial. Nosotros necesitamos una integración que nos permita salir de la cuestión parasitaria del Valle Central, de la capital urbanística, e ir hacia el interior, donde está nuestra riqueza. No se olvide que Catamarca tiene fantásticas riquezas mineras, pero también tiene agrícola, tiene ganadera, y tiene, desde el punto de vista territorial, una ubicación geográfica que con estos temas que se están priorizando, como el Atacalar y demás, con las alternativas del paso al Pacífico. Es decir, hay situaciones en el mundo, estamos ante un mundo distinto, ante unas situaciones económicas distintas, probablemente en presidencias mucho más de otras características en función de la participación de los gobernadores en el proceso nacional. Entonces yo creo que Catamarca tiene que adecuarse a un nuevo pacto federal que tendrá que construirse en el país, y para eso tiene que estar advertida de que sus instituciones no están hoy a la altura de ese desafío. Por último, doctor, modificar la Constitución es una tarea compleja, ¿no? De una gran responsabilidad, y sobre todo, entiendo yo, usted corrígeme en todo caso, requiere de mucha visión a futuro. ¿Para cuánto tiempo debe legislar una Constitución nueva hacia adelante? Claro, lo que pasa es que aquí hay otro fenómeno que usted tiene que acompañar en el proceso. La reforma de la Constitución nuestra de 1853, nacional,
la dinámica y la tecnología, etcétera, cambiaba con más pereza, digamos, los tiempos eran mucho más extensos. A medida que la tecnología, la comunicación, la inteligencia comunicacional, etcétera, etcétera, los avances en distintos aspectos de la ciencia nos llevan a cambios más dinámicos. Entonces, la Constitución tiene que ser menos extensa y más programática. Y las características operativas por vía de enmienda pueden ser modificadas para evitar todos los procesos engorrosos de desgaste político, etcétera. Es decir, hay que modernizar la institución Constitución. Ahí está. Y es parte del esquema que hay que debatirlo. O sea, las constituciones son cada vez la verdad que merece un debate profundo. Claro. Las constituciones, digamos, contemplan cada vez periodos más cortos en relación más cortos, es obvio, es que la ciencia te lo lleva a esto. Y devaluaciones en China le transforman el proceso interno argentino o latinoamericano. Claro. Le hago una pregunta más, estamos sin tiempo, pero me gustaría que me explique lo del tema del sistema de enmiendas, cómo se podría aplicar. Y el sistema de enmiendas, con mayorías calificadas, usted produce modificaciones de artículos determinados de la Constitución que el propio constituyente determina y evita todo el proceso de reforma constitucional a través de un proceso electoral. Eso hay que incorporarlo en la Constitución. Hay que incorporarlo en la Constitución. Y hay constituciones provinciales en Argentina, 2 o 3 provincias, entre ellas una San Luis, que tiene este proceso de enmiendas. Y la Constitución de Estados Unidos. Pues claro, como el caso más conocido. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias a ustedes por permitirme Siempre muy interesante conversar con usted. Gracias. Hacemos una pausa y avanzamos sobre la agenda del día.